El fundador ruso de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en un aeropuerto francés. El fundador de Telegram está acusado de hacer la vista corta ante criminales que utilizaban la plataforma y de no proporcionar información a las autoridades. Anyone heard of people who got scammed with token mini apps? I don't know anyone who got scammed. All my friends got rich. That's great. La pareja supuestamente tenía contactos muy adinerados, entre ellos el multimillonario propietario del imperio de redes sociales de Telegram, Pavel Durov. Su plataforma llamada Fintopio prometía transferencias rápidas de criptomonedas y atrajo inversiones significativas provenientes de Rusia, China y varios países de Asia Occidental. Se rumora que posteriormente desvió $500 millones estadounidenses del dinero de los inversionistas. Principios de 2023, en algún lugar de Rusia. Este es Roman Novak, un hombre ruso de 36 años originario de San Petersburgo. En 2020 fue condenado a 6 años de prisión por fraude financiero a gran escala. Novak, levántate. Si te veo aquí por tercera vez, estás acabado. Es una noche lluviosa cuando la esposa de Novak, Ana, lo recoge a la salida de la prisión. En casa lo esperan sus 2 hijos y un círculo de amigos cercanos. A primera vista, Novak parecía dispuesto a retomar una vida familiar normal. Sin embargo, tenía otros planes. Poco después de su liberación, Novak, cuyo verdadero nombre es Roman Alexandrovich Chaborsky, comienza a reunirse con todo tipo de inversionistas rusos, incluidos algunos personajes cuestionables de San Petersburgo, e incluso exoficiales del FSB como Iván Tachov. Al parecer estaba planeando un nuevo esquema llamado Fintopio, algo tan grande que sería considerado una de las operaciones cripto más ambiciosas jamás lanzadas en Telegram. Aproximadamente agosto de 2023, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Es un día soleado en Dubái, y mientras sus hijos juegan afuera de su nueva villa, Novak trabaja en su nuevo esquema. Hasta el momento ha recaudado alrededor de $10 millones de inversionistas rusos y se ha asociado con otras 2 personas para cofundar Fintopio. Uno de ellos es Steve Milton, ex vicepresidente de Binance. El otro es un líder del ecosistema de Telegram, a quien nos referiremos como Roxman. Bien, empecemos con Steve Milton, el CEO de Fintopio. Ha dado varias entrevistas bastante cuestionables y en esencia es la cara pública de la empresa, pero por alguna razón constantemente minimiza su nivel de participación en el negocio. Por ejemplo, en su biografía de Twitter simplemente dice CEO y cofundador, sin mencionar de qué empresa. Además, aparte de algunos retweets, solo mencionó una vez a Fintopio, en más de 2 años. Por último, su perfil de LinkedIn también resulta extraño. No tiene foto de perfil y lo que debería ser su trabajo en Fintopio aparece como una startup en modo sigiloso dentro de Empire IT, una supuesta empresa de desarrollo Web3 que o se reinventó o ya no existe. Todo esto resulta bastante raro, porque si cofundaste la empresa, ¿por qué no incluirla como experiencia laboral? Da la impresión de que a pesar de ser el CEO, Milton está intentando distanciarse de Fintopio lo más posible. Una decisión inusual, especialmente para alguien en su posición. Ahora pasemos a Roxman, un personaje particularmente interesante en esta historia. Verás, tanto Roxman como Novak presuntamente formaban parte del círculo interno de Telegram.
Según Ghost in the Block, Roxman también estaba profundamente involucrado en los servicios de bots de la plataforma, y como veremos más adelante en varios proyectos cripto bastante cuestionables. Estos dos, junto con Novak, serían la base de Fintopio. Juntos fundaron la empresa a mediados de 2023. Y aunque aún no lo sabían, terminarían involucrados en uno de los fraudes cripto más grandes que el mundo haya visto. Marzo de 2024, Emiratos Árabes Unidos. Esta es la Torre Al Salim de Dubái, un edificio de 46 pisos ubicado dentro de Dubai Internet City. Ahí en el piso 41 el equipo de Fintopio trabaja en silencio. El lanzamiento beta de su aplicación estaba programado para el 8 de abril, pero había un problema, no había expectativa, y en el mundo cripto un proyecto sin impulso está casi condenado al fracaso. Es entonces cuando Roxman presuntamente vuelve a entrar en escena. Comienza a enviar su ejército de bots al canal de Telegram para crear una falsa prueba social. Y si observamos el gráfico, queda claro que nada de esto parece orgánico. Sus publicaciones apenas alcanzaban entre 300.000 y 500.000 vistas, lo que significa que alrededor del 95% de los suscriptores eran bots de Roxman. Era un ecosistema completamente fabricado, diseñado para convencer a usuarios e inversionistas de que la app era popular. Y aún peor, Fintopio fue verificado como una billetera oficial, haciendo que toda la operación pareciera legítima, cuando en realidad era totalmente artificial. Sin embargo, enfrentaban un problema mayor. No había suficientes personas usando Fintopio como para generar ingresos reales. Pero por suerte para ellos, un nuevo esquema cripto estaba explotando en Telegram. Uno que haría millonarios a sus creadores, mientras sus seguidores lo perderían todo. Y por supuesto, Novak también quería su parte. Mediados de 2024, Manila, Filipinas. Este es Daniel, tiene 21 años, es un entusiasta filipino de las criptomonedas y ahora mismo simplemente está tocando la pantalla de su celular. Pero en su pantalla no hay nada más que un asteroide que de repente se rompe. Este es el primer criptojuego real de Fintopio, llamado Asteroid Tapper. Un juego donde básicamente tocas la pantalla hasta que aparece un diamante o el asteroide se rompe. Sí, suena raro, y lo es, pero en esencia Fintopio estaba haciendo todo lo posible por conseguir usuarios reales. Parte de su estrategia consistía en crear múltiples funciones y minijuegos para ganar HP, la moneda nativa de Fintopio. Esto va a sonar absurdo porque lo es, pero quédate conmigo un segundo. Fintopio prometía lanzar una criptomoneda real y valiosa llamada Hold, y cualquiera que cultivara HP a través de los minijuegos podría intercambiar ese HP, que en realidad no valía nada, por Hold. En teoría esto significaba que si Hold se lanzaba a $1 por moneda con una tasa de cambio 1 a 1, alguien que tuviera acumulado 1 millón de HP podría recibir $1 millón en Hold y luego venderlos por dinero real. No tiene sentido, porque no lo tiene. Era simplemente un esquema para atraer usuarios ingenuos a la aplicación. Pero quizá ahora te estés preguntando, ¿por qué alguien caería en algo así? Bueno, a principios y mediados de 2024, muchos de estos minijuegos Tap to Earn se lanzaron en Telegram, y aunque hoy todos han perdido al menos el 90% de su valor, en ese momento eran extremadamente populares. Algunos incluso recibieron menciones directas de Pavel Durov y lograron que los primeros inversionistas se hicieran millonarios. ¿Cómo exactamente generaban dinero es tema para otro momento? Pero en resumen, solo los primeros usuarios y el equipo ganaron dinero. Todos los demás perdieron. Ahora teníamos a miles de personas cultivando HP, e incluso algunas pagando dinero real para conseguir aún más. Y aquí es donde Fintopio mostró su verdadera cara por primera vez. No sabemos si fue planeado desde el inicio o si simplemente se vieron superados por la conversión de HP a Hold, pero comenzaron a retrasar el evento de generación del token, e incluso eliminaron HP de los usuarios sin previo aviso. Simplemente borraron HP de las cuentas, afirmando textualmente que era demasiado difícil de contar. También redujeron el HP de usuarios que no habían alcanzado cierto umbral, y cuando se dieron cuenta de que ni siquiera eso era suficiente, siguieron inventando excusas para retrasar el evento. Al final, el token Hold nunca fue lanzado, lo que significa que cualquiera que compró potenciadores y pasó horas cultivando HP fue estafado.
Por cierto, ¿recuerdas a Roxman, uno de los cofundadores? Bueno, él también lanzó un token de minijuego llamado Major, que como ya imaginarás, también perdió todo su valor. Y eso a pesar de haber sido elogiado por Pavel Durov. En realidad es que todo este ciclo de minijuegos Tap to Earn generó millones para los insiders, los primeros inversionistas y por supuesto, la fundación TON. Verás, la gente necesitaba tokens TON y billeteras TON para jugar a muchos de estos minijuegos. Y como resultado el precio de TON aumentó más de 300% durante la era de las mini-apps. En cuanto a Pavel Durov, fundador de Telegram, cuando se le preguntó al respecto, dijo esto. ¿Alguien ha escuchado de personas estafadas con mini-apps? Levante la mano. Oh, parece que sí hay algunas. No me lo esperaba. Yo no conozco ningún estafado. No sé. Todos mis amigos se hicieron ricos. Eso es genial. A pesar de que Pavel promovió directamente algunos de estos proyectos en su canal personal de Telegram, no creo que estuviera ayudando activamente a crearlos. Pero sí parece claro que muchas personas de su círculo cercano hicieron fortunas, mientras sus comunidades lo perdían todo. Si estas personas actuaron con mala intención para estafar a su comunidad o simplemente no esperaban que sus tokens llegaran a cero, es algo que cada quien puede decidir por sí mismo. Pero aunque todos sus amigos estaban ganando dinero, Novak no logró lanzar el token Hold y se estaba quedando sin fondos. Ahora enfrentaba 3 grandes problemas. Sus primeros inversionistas querían ver crecer la empresa, pero como su comunidad estaba formada únicamente por granjeros de HP, no podía crear el token Hold y por lo tanto no podía generar dinero real, como si lo habían hecho otros proyectos Tap to Earn. Tenía que cambiar algo y tenía que hacerlo rápido. 1 de mayo de 2025. Emiratos Árabes Unidos, sede de Fintopio. Es temprano en la mañana cuando uno de los empleados de Fintopio publica un mensaje llamativo en su canal de Telegram. Anuncian Fintopio 2.0, una aplicación independiente que permitiría realizar transacciones directamente usando nombres de usuario en redes sociales. No solo en Telegram, también Facebook, Twitter y WhatsApp. Además prometen otras funciones que suenan espectaculares, pero eso fue todo lo que fue. Promesas vacías. Al igual que la conversión de HP a Hold, que nunca ocurrió, la mayoría de las funciones anunciadas para Fintopio 2.0 jamás serían lanzadas. Nadie sabe por qué, pero lo más probable es que no fuera más que un último intento desesperado por atraer usuarios. En cuanto a la situación personal financiera de Novak, empeoró tanto que en agosto de 2025 comenzó a pedir dinero prestado a sus amigos. Uno de ellos era otro influencer de Telegram llamado Fujao, quien le prestó a Novak 280,000 USDT, básicamente dólares en cripto. A cambio, Novak le ofreció los nombres de usuario de Telegram de Fintopio y Hold, 2 piezas fundamentales del negocio, además de la promesa de devolver $10,000 cada semana. Piénsalo un segundo. Si estaba ofreciendo literalmente los nombres oficiales de Telegram de la empresa, la situación debía ser extremadamente grave. Pero $280,000 ni siquiera se acercaban a ser suficientes. Novak necesitaba más dinero y siguió pidiéndolo prácticamente a todo el mundo. Y esta desesperación resulta muy extraña, porque según reportes, Novak habría recaudado más de $500 millones para Fintopio. Eso implicaría que gastó unos 250 millones por año entre la empresa y su vida personal. Y honestamente no parece creíble. Su mansión era alquilada, sus autos también, y es difícil creer que Fintopio costara cientos de millones al año. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Algo muy extraño ocurría tras bambalinas. Pero justo cuando Novak pensaba que había perdido el control, recibió información interna sobre un servicio de Telegram que aún no había sido anunciado. Algo que podría cambiarlo todo. El 28 de septiembre de 2025, Novak publicó que su aplicación estaba a punto de introducir una función única, algo que nadie más en Telegram tenía. Afirmó que había reconstruido Fintopio desde cero y que había integrado una función de inteligencia artificial en el próximo token Hold. Guarda este anuncio en mente, será importante más adelante. En cualquier caso, Novak claramente estaba trabajando en cambios importantes para salvar su empresa en caída libre. Y mejor aún, casi al mismo tiempo, Dimitri, un intermediario en los Emiratos Árabes, lo contactó para hablarle de un grupo de inversionistas interesados en Fintopio.
Todo parecía indicar que Novak estaba a punto de salir del hoyo. Al menos, eso era lo que parecía. Principios de octubre de 2025. Ata, frontera entre Emiratos Árabes Unidos y Omán. Es tarde en la noche cuando Novak y su esposa Ana llegan a una mansión de lujo en la zona montañosa de Ata. Dmitry había organizado una reunión con inversionistas rusos, quienes reciben a la pareja con calidez, aparentando estar contentos de verlos. Beben algo, comen, hablan del negocio de Novak, pero de la nada uno de los inversionistas saca un arma. Segundos después, los demás hacen lo mismo. Obligan a Novak a desbloquear todas sus cuentas de cripto, pero para su sorpresa descubren que casi no hay dinero en ninguna. Novak estaba literalmente en bancarrota. Pero aparentemente robarlo no era la razón por la que estaban ahí. Lo atan a él y a su esposa, sacan machetes y un hacha, y finalmente lo sientan uno frente al otro, cara a cara. Horas después, los supuestos inversionistas abandonan la mansión con varias bolsas de basura ensangrentadas y el teléfono de Ana Novak. Dentro de esas bolsas estaban Novak y su esposa, quienes para entonces habían sido desmembrados después de verse morir mutuamente. En las horas siguientes, los asesinos se dividen en dos grupos para deshacerse de los restos. Un grupo se adentra en el desierto, cava un hoyo y esconde allí parte de los cuerpos. El otro grupo conduce hasta Fujairah y arroja su parte en un contenedor de reciclaje. Y ese fue un error fatal. 3 de octubre de 2025. Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. Es temprano en la mañana cuando los camiones de basura hacen su recorrido habitual. Todo parece normal, hasta que llegan a uno de los contenedores de reciclaje. Sangre comienza a filtrarse y un fuerte olor químico sale del interior. Al abrir el contenedor encuentran una bolsa llena de partes humanas mezclada con solventes químicos que estaban descomponiendo el tejido. Una práctica común para acelerar la descomposición y destruir el ADN. El equipo de recolección alerta de inmediato a las autoridades. Al analizar la escena, los investigadores notan una cámara de seguridad y logran vincular a la persona que arrojó la bolsa con un vehículo Ford. Pero la mala suerte para los asesinos no termina ahí. Otra cámara graba cómo abandonan el Ford y suben a un Nissan plateado antes de reunirse con los demás y dirigirse al aeropuerto. Gracias a este error, las autoridades logran identificar a todos los sospechosos. Resultaron ser 7 hombres de origen ruso, incluidos 3 exmiembros de los servicios de seguridad y un hombre proveniente de Rusia o Georgia. En ese momento, las autoridades árabes se comunican con sus contrapartes rusas, pero mientras esto ocurre, uno de los asesinos ya está en movimiento nuevamente. Viaja a Sudáfrica con el teléfono de Ana Novak. Una vez allí, lo enciende, lo conecta a la red local y lo deja en el país antes de tomar otro vuelo de regreso a Rusia. Esto puede parecer extraño, pero había una razón muy clara. Poco después de su regreso a Rusia, alguien cuya identidad aún se desconoce, comenzó a pagar a periodistas para publicar artículos sobre Novak. Estos artículos afirmaban que Novak y su esposa se habían escondido tras robar $500 millones a los inversionistas de Fintopio. Y lo más importante, su última ubicación conocida era Sudáfrica. Alguien vinculado a este plan de asesinato había iniciado una campaña de desinformación haciendo parecer que los Novak habían escapado. Y dado el historial de fraude financiero de Novak, el relato era perfecto. La única razón por la que sabemos que esta campaña existió es porque la misma fuente anónima contactó a un periodista relacionado con rucriminal.info. Le ofreció $5,000 para publicar la historia. Pero cuando los periodistas pidieron más detalles, la fuente, según ellos, y cito, se mostró nerviosa y dijo que la publicación era urgente. Eso levantó demasiadas sospechas, así que decidieron no publicar nada.
Sin embargo, muchos otros medios y canales de Telegram sí lo hicieron, provocando un enorme revuelo en Rusia. Lo que nadie sabía en ese momento era que Novak tenía una prohibición de viaje derivada de un conflicto legal relacionado con uno de sus hijos. Eso hacía que toda la historia del escape no tuviera ningún sentido. Novak no habría podido cruzar ninguna frontera, habría sido detenido por inmigración. Además, sus hijos seguían en Emiratos Árabes Unidos, completamente solos, y es poco probable que Novak los hubiera abandonado. El golpe final a la teoría del escape llegó cuando se localizó la villa donde ocurrió el asesinato. Los investigadores encontraron ADN de Anna Novak y una camiseta olvidada por uno de los asesinos. Curiosamente, poco después de que esto se hiciera público, comenzaron a circular artículos afirmando que Novak había fingido su propia muerte. Posiblemente otro intento desesperado de desinformación. Pero, ¿por qué alguien llegaría tan lejos? ¿Por qué asesinar a alguien, ocultar los cuerpos y hacer creer que escaparon si todo lo que hizo fue fracasar en un negocio turbio? Bueno, resulta que Fintopio era solo una parte del esquema de Novak. La otra parte era mucho peor, un esquema piramidal. Según informes, a posibles inversionistas se les ofrecían tokens Stone con descuentos entre el 30 y el 50%. Pero había una condición. Todas las inversiones quedaban congeladas por 3 años. Ese plazo era la excusa perfecta para usar el dinero libremente, mientras se pagaba a los inversionistas antiguos con el dinero de los nuevos. El problema fue que Novak y muy probablemente sus socios gastaron tanto dinero que devolverlo después se volvió imposible. ¿Recuerdas que Novak pedía dinero a personas como Fu Hao? Es muy posible que algunos inversionistas del esquema piramidal estuvieran exigiendo su pago justo cuando el plazo de 3 años estaba por terminar. Es muy probable que quien ordenó el asesinato no fuera alguien relacionado únicamente con Fintopio, como sugirieron algunos medios, sino personas involucradas en esta segunda parte del esquema, donde realmente estaba el dinero grande. Se reporta que estas inversiones iban desde $1 millón hasta decenas de millones de dólares. Y considerando a quienes Novak le pidió dinero, es muy probable que uno de estos personajes más turbios contratara al grupo armado para recuperar su inversión. Pero al darse cuenta de que no quedaba nada, simplemente lo eliminaron. Aún así, todos los responsables fueron identificados, y cuando comenzaron a hablar, la historia se volvió aún más extraña. 7 de noviembre de 2025, en algún lugar de Rusia. Muy temprano por la mañana, la policía rusa realiza redadas simultáneas en varias residencias del país. No puedo mostrar estos videos en YouTube, pero básicamente detuvieron a todo el grupo. Y es aquí cuando todo empieza a tener sentido. Algunos de los arrestados confesaron rápidamente el asesinato y guiaron a las autoridades emiratíes hasta las bolsas enterradas en el desierto. Y podrías pensar que aquí termina la historia, ¿verdad? Oficialmente sí, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué confesar el mismo día del arresto? ¿Por qué no conseguir un abogado y ganar más tiempo? ¿Pudieron haber sido pagados para cargar con la culpa y proteger a quien ordenó el asesinato? Todo en este caso es profundamente extraño. Además, ¿recuerdas el anuncio de Novak sobre una función de inteligencia artificial única en Hold y Fintopio? Bueno, semanas después de su muerte, Pavel Durov anunció funciones de IA relacionadas con su proyecto Cocoon. No estoy diciendo que Pavel esté vinculado al asesinato, en absoluto, pero es una coincidencia sospechosa. Incluso podría indicar que alguien quiso robar la idea de IA a Novak. Claro, es posible que Novak solo dijera eso para volver a retrasar el evento del token, pero no deja de ser extraño. Además, debido al evento blockchain en Emiratos Árabes que se celebró en octubre, muchas figuras del mundo cripto estaban en Dubái en el momento del asesinato. Alguien pudo haberse reunido con Novak, escuchar su idea y luego robarla. Más raro aún, Novak dijo que el anuncio se haría el 11 de octubre. Pero ese día lo único que ocurrió fue que Fintopio anunció su cierre, sin nuevas funciones, sin IA ni explicaciones, solo una despedida.
Todo esto resulta increíblemente extraño. Y lo más inquietante es que nadie relacionado con Fintopio mencionó jamás la muerte de Novak. Ni el CEO, ni los cofundadores, ni los empleados. Uno pensaría que alguien hablaría, defendería la empresa o enfrentaría las acusaciones de fraude. Pero no. Fintopio fue cerrado en silencio. Las redes desaparecieron, el sitio web cayó, el cofundador borró su cuenta de Twitter y cualquier rastro del proyecto simplemente se esfumó, como si nunca hubiese existido. Y por supuesto, cualquier dinero que quedara en las cuentas de Fintopio también desapareció. Lo más curioso es que muchos inversionistas pagaron directamente a Novak. Se suponía que él tenía millones restantes. Pero sabemos que no era cierto porque estaba pidiendo dinero prestado. ¿Realmente gastó cientos de millones en solo 2 años? ¿O estaba pasando algo más? ¿Estaba compartiendo el dinero con alguien? Así que cerraré este video con una última pregunta. ¿Y si otra persona recibió una gran parte de esos fondos de inversión y esa persona, si existe, ordenó el asesinato de Novak para quedarse con el dinero y culpar a un hombre muerto? Es posible, pero una explicación más simple, haber sido asesinado por inversionistas furiosos, también es muy probable. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es un hecho es que Fintopio fue una empresa turbia. Engañó a sus usuarios con tokens inútiles, fingió interacción social con bots, se asoció con personas cuestionables, nunca lanzó hold pese a prometerlo, exprimió a los primeros inversionistas hasta el último centavo, y finalmente prometió Fintopio 2.0 para luego desaparecer en silencio. En cuanto a Novak, utilizó Fintopio como puerta de entrada a su esquema piramidal, que muy probablemente involucró a otras personas aún desconocidas. Y al final pagó el precio máximo por ello. Un día más en el mundo cripto.